Muy buenas noches a todos. En nombre del Comité de Promoción de la Especialidad de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, AMLAR-RES, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad académica que forma parte del ciclo de conferencias AMLAR 2026. Agradecemos la participación de médicos residentes, especialistas, profesionales y estudiantes que nos acompañan desde distintos países de Latinoamérica. Antes de iniciar, les recordamos algunas indicaciones para el adecuado desarrollo de la sesión. Por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la conferencia. Las preguntas se recibirán únicamente a través del chat. Pueden escribir sus consultas durante la exposición y al finalizar se la trasladaré a nuestra ponente. Y para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, el equipo organizador podrá desactivar los micrófonos o cámaras que se activen durante la sesión. En caso de reiteradas interrupciones, se podrá restringir temporalmente el acceso. Muchas gracias por su comprensión y colaboración. Sin más preámbulos, tengo el honor de presentar a nuestra ponente de esta noche, una profesional ampliamente reconocida en el ámbito de la medicina física y rehabilitación por su trayectoria asistencial, académica y su compromiso con la formación de médicos residentes, la doctora Jessica Pajaya Revilla, médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como médico asistente del Departamento de Lesiones Centrales del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Asimismo, es docente de médicos residentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú, SOMEFIREP. En esta oportunidad nos acompañará con la ponencia titulada Análisis clínico de la marcha patológica en el paciente con hemiplegia espástica secundaria a accidente cerebrovascular. Doctora Pajaya, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Shirley. Este, ¿Me has dado permiso para compartir? Ahora, Ah, ok, ahora sí. Listo. Vamos a hablar sobre el análisis clínico de la marcha patológica en el paciente con hemiplegia post-ACV. Pero para poder entrar en ello, voy a hacer un recordatorio en relación a lo que es una marcha normal. ¿Okay? Entonces, empezamos. Una marcha es un modo de locomoción bípeda, descrita como una serie de movimientos rítmicos alternantes en las extremidades y el tronco, que van a ejercer funciones de soporte del peso corporal y progresión, permitiendo un desplazamiento hacia adelante y además manteniendo la estabilidad, ¿no? A diferencia de los cuadrúpedos, el ser bípedo ha sacrificado la eficiencia y la estabilidad. Pero este sacrificio de eficiencia y estabilidad, al ser una postura bípeda, ha permitido tener los miembros superiores libres para hacer otras actividades. Entonces, yo siempre les digo, la marcha humana, podemos hablar de una situación tan simple y tan compleja a la vez. Simple porque yo les pregunto, ¿no? Ninguno de nosotros ha programado cómo va a caminar hoy día, ni cuántos grados de flexión, ni cómo va a ser su reacción de su comportamiento de sus músculos frente a la gravedad o al vector de reacción al piso, ¿no? Simplemente incluso caminamos, agarramos el celular, estamos conversando, etcétera, ¿no? Pero puede ser tan simple y a la vez es tan compleja, ¿no? La marcha va a requerir una interacción
en relación a la parte neurológica, en relación a estructuras neuroanatómicas, corteza cerebral, ganglios basales, cerebelo, tronco, el tronco encefálico, médula espinal, que van a interaccionar entre sí y a la vez con el sistema musculoesquelético. Pero no es solo eso, ¿no? Cuando hablamos de marcha, que es una actividad compleja, no solo vamos a requerir un sistema de control, como mencionaba anteriormente, sino también vamos a requerir una fuente de energía, palancas que van a proveer este movimiento y fuerzas que van a hacer que se muevan estas palancas. Tenemos que recordar que somos seres tridimensionales y por lo tanto las evaluaciones que se hacen son en estos tres planos, ¿no? Así, por ejemplo, en el plano sagital, cuando hacemos una evaluación, pues tenemos que evaluar cabeza, tronco, miembros superiores y a la vez cuáles los movimientos que realiza pelvis, cuáles son los movimientos que se realiza a nivel de rodilla, cuáles son los movimientos que se realiza a nivel de tobillo. En el plano frontal igual, ¿no? Movimientos a nivel de la pelvis, movimientos a nivel de la cadera y de la misma forma en el plano transverso. Aunque nosotros es muy difícil que podamos hacer una evaluación desde el plano transverso en un paciente, ya que tendríamos que posarnos sobre el techo para poder hacer este tipo de evaluación, ¿no? Pero este tipo de evaluaciones sí se puede hacer en un laboratorio de marcha. Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los movimientos que se realicen en los diferentes segmentos en este plano, ¿no? Entonces, tenemos que saber que nuestro desplazamiento del centro de gravedad no es lineal, no es una línea recta. Nuestros desplazamientos de este centro de gravedad va a describir una curva sinusoidal, ¿ok? Y también, como les mencionaba, tenemos que entender que estos desplazamientos del centro de gravedad son tridimensionales, o sea, no solo son en un plano, no va a ser solo estos desplazamientos en el plano sagital. Estos desplazamientos, como estamos viendo en este gráfico, que va a describir una curva sinusoidal, vamos a ver que vamos a tener el punto más alto, el punto más bajo. Estos desplazamientos, para que mi marcha sea lo más efectiva posible, más eficiente, va a requerir que el gasto energético sea lo menor posible. Por lo tanto, mi cuerpo va a organizar una serie de compensaciones para evitar estos desplazamientos mayores de este centro de gravedad, que se pueden dar, sí, pero a un costo alto de un mayor gasto energético, ¿ok? Entonces, estos desplazamientos no sobrepasan de los 5 centímetros. De la misma forma, si yo veo en el plano frontal, estos desplazamientos se van a ir dando y también no deben sobrepasar los 5 centímetros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos seres tridimensionales y nuestra evaluación es tal. Esta desviación del centro de gravedad no es lineal, sino describe una curva sinusoidal. Entonces, como les mencionaba, si tengo una curva sinusoidal, voy a tener un punto más alto y a la vez un punto más bajo. Tengo que saber reconocer en qué momentos se dan estos, ¿no? El punto más alto va a ser en el apoyo monopodal, en el soporte medio. Y entonces ya vamos a revisar cuáles son las situaciones que van a evitar que este desplazamiento sea mayor, sea más allá de lo esperado. Y a la vez, el punto más bajo va a ser en el momento de doble apoyo. En ese momento de doble apoyo es el punto más bajo y también va a haber situaciones que van a evitar que este punto no sea excesivamente o baje más de lo estipulado. ¿Se puede hacer? Sí, pero a mayor gasto energético, ¿no? Nuevamente somos seres tridimensionales y estos desplazamientos del centro de gravedad también se hacen laterales, ¿no? Estos desplazamientos no deben ser más de 5 centímetros y vamos a ir viendo que el mayor punto de desplazamiento es cuando tengo el soporte medio. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que les había mencionado? Tenemos que evitar que este centro de gravedad tenga mayores desplazamientos. Si se da, sí se puede dar, pero es
a un mucho mayor gasto energético, ¿no? Entonces, uno de ellos es la rotación pélvica. La rotación pélvica, cuando hay una rotación pélvica derecha anterior, la izquierda se hace posterior. Si hay una rotación pélvica derecha anterior de 4 grados, la izquierda es posterior de 4 grados. Se hace un total de 8 grados. Esta rotación pélvica lo que va a permitir es un alargamiento fisiológico de la extremidad. Al tener un alargamiento fisiológico de extremidad, al momento de hacer el contacto del talón, va a evitar una caída brusca de ese centro de gravedad. Otro momento importante es en el momento del soporte medio. En este momento del soporte medio va a haber un descenso de la pelvis del lado contralateral. 5 grados aproximadamente, y es lo que nosotros le llamamos un Trendelenburg fisiológico. Se llama patológico cuando este descenso es más de 5 grados. Este descenso de la pelvis en 5 grados va a evitar que el centro de gravedad no se desplace muy hacia arriba. De la misma forma, la rodilla en el momento del soporte medio, al tener una leve semiflexión en 5 grados, también va a evitar que este centro de gravedad no sobrepase el punto máximo. En el plano frontal vamos a encontrar otra situación, ¿no? Entonces, aquí hay un genuvalgo fisiológico o una aducción de la cadera. Este genuvalgo fisiológico o esta aducción de la cadera va a hacer que mi base de sustentación no sea muy amplia y esos desplazamientos sean más o menos 2.5 por lado, no sean más de 5, para evitar muchos desplazamientos en relación laterales en mi centro de gravedad. Que se pueden dar, sí, pero nuevamente a un alto costo energético. Y a la misma vez, cuando estamos haciendo marcha, hay una sincronía en relación a la rodilla, al tobillo-pie. Esta sincronía de rodilla, tobillo, pie, le permite un mejor desplazamiento, evitando desviaciones bruscas de mi centro de gravedad, ¿no? Entonces, la marcha la vamos a dividir en 2 periodos. Un momento donde hay un periodo de soporte, un momento donde hay un periodo de balanceo. En el momento del periodo de soporte tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar 2 situaciones. Un soporte simple, es decir, solo hay una extremidad que esté en contacto con el piso, y un doble soporte, es decir, las 2 extremidades están en contacto con el piso. ¿Esto es importante? Sí, porque en relación a ello va a haber cargas y la acción muscular es diferente. Dentro de la clasificación de la marcha, podemos dividirlo en un momento de soporte, en un momento de balanceo, ¿ok? Dentro del periodo de soporte va a haber 5 subfases que son el contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte final y prebalanceo. Y en el periodo de balanceo vamos a tener 3 subfases, que es balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. Hay muchos autores que describen a la marcha en relación a las tareas, ¿no? Una de ellas, y es muy importante, la aceptación de peso. La otra es el apoyo monopodal y la otra que es el avance de la extremidad. Entonces, hablamos del ciclo de marcha y más o menos se ha consensuado que vamos a evaluar desde el momento del contacto de talón de una extremidad hasta el contacto del talón de esa misma extremidad. Ahí estoy hablando un ciclo de la marcha el 100%, ¿ok? Entonces, al darle esto el 100%, vamos a ver que el periodo de fase de soporte va a estar oscilando entre un 58 a un 62% y el periodo de la fase de balanceo va a estar oscilando entre un 38 a un 42%. Dentro, como les mencionaba, de esta fase de soporte, vamos a tener momentos donde hay doble apoyo y va a haber momentos donde hay un apoyo simple.
Dentro del periodo de soporte, como les mencionaba, habían 5 subfases, ¿no? Contacto inicial, que es el momento donde hace el talón contacto con el piso, viene respuesta a la carga, este es el momento de doble apoyo. En el momento de soporte medio, y este momento empieza cuando hay despegue del lado contralateral, es decir, empieza cuando hay solo una extremidad que tiene contacto con el piso y va a terminar cuando esta misma extremidad se levante el talón. En ese momento empieza lo que es el soporte terminal. Y el hecho de levantarse el talón significa que está desplazando fuerzas, está desplazando peso hacia la parte anterior del pie, para empezar un periodo que es de doble apoyo, que es el prebalanceo, que es la parte de esa clasificación en relación a las tareas que va a permitir el avance de la extremidad. Dentro de las fases del periodo de balanceo habíamos hablado de un balanceo inicial. En el balanceo inicial vamos a tener la máxima flexión de la rodilla, que es más o menos 60 grados. Luego viene el balanceo medio, donde la tibia está en forma perpendicular al piso. Y en el balanceo terminal, que es la fase de desaceleración, es la preparación de la extremidad para hacer el contacto con el piso, ¿no? Y entonces cuando hablamos de marcha, y ya empecé a usar términos como ciclo de marcha, tenemos que tener en cuenta que a qué es lo que me estoy refiriendo, ¿no? Va a haber situaciones que tiene que tener en relación al tiempo y en relación al espacio. Entonces, estos parámetros tenemos que saber, así como tenemos parámetros de normalidad de la presión arterial, y todos lo sabemos, esos parámetros de normalidad en relación a la marcha también tenemos que saberlo. Entonces, hemos mencionado que el ciclo de la marcha, ¿no? Hemos dicho que un ciclo de la marcha es el tiempo desde el contacto de talón de un pie hasta el contacto de talón del mismo pie. Periodo de paso es el tiempo desde el contacto de talón de un pie hasta el contacto de talón del lado contralateral. Periodo de soporte es el tiempo donde una extremidad está en contacto con el piso. El periodo de balanceo es el momento donde esa extremidad está en balance. La frecuencia o la cadencia es el número de pasos en relación al tiempo, y ahí estamos en parámetros de normalidad entre más o menos 120, 119, 120, 110, 119, 120 pasos por minuto en relación a la cadencia. En relación a la cadencia, esto es lo normal. En relación a la velocidad, es la distancia recorrida en relación al tiempo. Y los parámetros de normalidad va entre 1.2 a 1.4, teniendo en cuenta varón, mujer, ¿no? Y la aceleración es el cambio en relación a la velocidad. Dentro de los parámetros espaciales, tenemos que tener en cuenta que es una zancada o una longitud de paso, ¿no? Una zancada o una longitud de paso largo es el contacto de talón hasta la distancia hasta el contacto de talón de la misma extremidad. Una longitud de paso corto es el contacto de talón de una extremidad al contacto de talón de la otra extremidad. El ancho de paso es la distancia entre talón, y el ángulo de paso es la orientación que tiene el pie en relación a su proyección. Entonces tenemos que conocer estos parámetros temporales y espaciales. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de lo que es marcha patológica, vamos a ver que estos van a estar alterados. Otra situación importante es el sistema de mecedoras, ¿no? Perry hablaba mucho de las 3 mecedoras, pero ahora ya se está dando la importancia de una cuarta mecedora, y ahora les voy a explicar cuál es la siguiente mecedora que se está tomando en cuenta, ¿no? La primera mecedora se le llama así porque vamos a ver que el pie es la primera estructura que va a tener el contacto con el piso.
es el que va a recepcionar la carga y va a haber una distribución de fuerzas y cargas en relación al pie y del pie hacia el resto de la extremidad. Por lo tanto, es muy importante cómo se da esto. Y esto es importante porque cuando nosotros evaluemos, por ejemplo, indicación de ortéticos, necesito saber cuáles son las mecedoras que pueden estar alteradas. La primera mecedora es el contacto de talón. Esto, el primer rocker o mecedora, es el momento que el talón tiene contacto con el piso. Por lo tanto, el vector de reacción al piso está pasando por detrás de talón. Al pasar por detrás de talón, va a crear un torque plantiflexor. Y va a haber un descenso del antepié, pero va a ser frenado por una contracción excéntrica del tibial anterior. Primera mecedora. Segunda mecedora, ya el punto importante va a estar dado a nivel de tobillo. Al estar dado a nivel de tobillo, estamos hablando en momento de soporte medio, el vector de reacción al piso va a pasar por delante de tobillo, lo que va a generar un torque dorsiflexor. Y lo que vamos a ver es un desplazamiento anterior de la tibia. Este desplazamiento anterior de la tibia va a ser frenado por una contracción o va a ser desacelerado por una contracción excéntrica del sóleo principalmente. La tercera mecedora, esta tercera mecedora está en la articulación metatarsofalángica. Ya estamos en relación al despegue de talón. El vector de reacción al piso está pasando por delante de tobillo, pero lo que necesitamos es el despegue y la propulsión, por lo tanto va a haber una contracción concéntrica de los gemelos. Y la cuarta mecedora es lo que se está dando la importancia en relación a los dedos, principalmente al dedo gordo para poder producir esta propulsión y este despegue, ¿no? Aquí en este gráfico estamos viendo cómo se da este desplazamiento de fuerzas a nivel del pie y si ustedes ven este gráfico, este desplazamiento de fuerzas finalmente en el momento de despegue se va principalmente hacia el primer dedo del pie. Cuando hablamos de marcha, hablamos de la biomecánica, estamos hablando de una biomecánica dinámica. Y si yo hablo de una biomecánica dinámica, tengo dos conceptos importantes que necesito definir. Uno, la cinemática y la otra, la cinética. Ya lo vamos a recordar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y cuando hablamos de cinética, vamos a hablar de fuerzas externas, de fuerzas internas. Y cuando hablo de fuerzas internas, tengo que hablar de momentos y de poder. Entonces, ¿qué es la cinemática? La cinemática es toda lo que va a estudiar los movimientos en los diferentes segmentos en las extremidades, en todos los planos. Por lo tanto, la cinemática puede describirse a través de trayectorias. Si estoy caminando, voy a ver cómo es la trayectoria de la cadera en el espacio, en todo el ciclo de la marcha. Voy a ver cómo es esa trayectoria de la rodilla en el espacio mientras se está haciendo marcha, en todo el ciclo de la marcha. Es decir, ¿qué es la cinemática? La cinemática va a estudiar todo lo que es el movimiento, todo lo que son desplazamientos, sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. Y entonces aquí viene el concepto que es cinética. La cinética es la fuerza que va a generar este movimiento, ¿ok? Entonces, ¿y qué es fuerza? Es toda presión o tracción que me va a producir, impedir o modificar un movimiento. Y entonces, fuerzas. Yo antes creía que solo era necesario las fuerzas de mis músculos y no. Tenemos que tener en cuenta que tenemos fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas, sí, son las fuerzas musculares, las restricciones óseas, capsulares, ligamentosas. Y las fuerzas externas son fuerzas importantes como la fuerza de reacción al piso, la fuerza de gravedad, la inercia. ¿Qué es la gravedad? Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. ¿Qué es la inercia? Es la propiedad de los cuerpos de tender a no modificar su estado de reposo o de movimiento. ¿Y qué es la fuerza de reacción al piso? Esto es bastante importante. Aquí habla de la tercera ley
de Newton, lo que es la ley de acción y reacción. Todo cuerpo, cuando tiene contacto con otro cuerpo, va a generar una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Entonces, cuando hacemos marcha, como vemos aquí en el gráfico, el pie, que es la estructura que tiene contacto con el piso, va a generar una fuerza. Y si ustedes logran ver, acá hay una flecha amarilla. Se genera una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Esta flecha amarilla es el vector de reacción al piso. ¿Ok? Esta es una imagen del laboratorio de marcha. Obviamente que cuando nosotros caminamos no vemos no podemos apreciar este vector de reacción al piso, pero esto es calculado matemáticamente, ¿no? Y luego hablamos de energía cinética y energía potencial, ¿no? Energía cinética es la energía de movimiento, la energía potencial es la energía almacenada. Y cuando hacemos marcha, hacemos toda esta variación en relación a la energía cinética y la energía potencial. Otro concepto importante que tenemos que recordar es qué es un momento o un torque. Si yo, como tengo aquí en el gráfico, tengo un perno y tengo una llave inglesa, ¿no? Yo voy a colocar esta llave sobre el perno y voy a ejercer una fuerza. Esta fuerza que voy a ejercer, ¿no?, en el mango, voy a generar un movimiento, voy a generar un torque, ¿ok? Entonces, ¿qué es un torque? Es un resultado de fuerzas internas y externas que me van a dar una tendencia de rotación en un punto en mis extremidades, ¿ok? Y cuando hablamos de estos torques, así como estoy viendo en esta llave inglesa, ¿no?, es importante la fuerza aplicada y es importante esta longitud de brazo. Y entonces, el vector de reacción al piso que comentaba hace un momento, como veo aquí en este gráfico, esta flecha, este vector de reacción al piso, dependiendo por dónde pase, por detrás o delante de tobillo, por detrás o delante de rodilla, por detrás o delante de cadera, me va a generar torques. Y viéndolo aquí en el plano sagital, yo puedo ver, por ejemplo, a nivel de la rodilla, en este gráfico, este vector de reacción al piso está pasando por detrás de la rodilla. Está generando un torque flexor, un torque de flexión de rodilla. Y mientras más lejos este vector de reacción al piso, mientras más lejos esté en relación a la rodilla, igual que en la llave inglesa, tengo más brazo de momento, tengo más distancia, por lo tanto, este torque es mucho más potente. Como en el gráfico, en relación a este vector de reacción al piso que está pasando muy por detrás de la rodilla, el torque flexor es potente. La otra situación que solo es para recordarlo porque eso tenemos que tenerlo ya bien claro, es en relación al tipo de contracción que tenemos, ¿no? Que es una contracción isométrica, que es una contracción concéntrica y que es una contracción excéntrica. Y esto es importante que tengamos que reconocer y tengamos los conceptos bien claros, porque cuando hacemos marcha, mucho de ello hay una contracción excéntrica. Entonces, habíamos hablado de un sistema neurológico con controles, interacciones a nivel cerebral, pero estas interacciones a nivel cerebral también tienen en relación a un sistema musculoesquelético que ya lo hemos ido hablando, ¿no? Y un punto importante de ello es hablar de palancas, ¿no? Y vamos a recordar también que vamos a encontrar diferentes tipos de palancas y la clasificación o la denominación en relación a la palanca va a estar en relación a el punto de apoyo, el punto de la fuerza, la distancia en relación a la fuerza y en relación a la resistencia, ¿no? Este tipo de diferentes
palancas que podamos tener nos va a dar ventajas mecánicas, es decir, vamos a tener beneficios en relación a una palanca, ¿no? Y así, en nuestro día a día utilizamos una tijera, palanca. En nuestro día a día utilizamos, bueno, de repente no utilizamos una carretilla, pero si vemos el que se use en nuestro medio una carretilla, eso es una palanca. El utilizar pinzas es una palanca. Entonces, estas palancas tienen un objetivo y tienen una finalidad. De la misma forma, estas palancas existen en nuestro cuerpo. Y este tipo de palancas nos van a dar ventajas o desventajas mecánicas. Vamos a recordar, por ejemplo, las palancas de primera clase y vamos a llamar fulcro o punto de apoyo. Por ejemplo, una de primera clase en el día a día que vemos es un balancín, un sube y baja, donde vamos a tener fuerzas extremas, que va a ser una fuerza y una resistencia, y esta palanca puede estar en equilibrio o puede estar en desequilibrio y va a depender mucho de la fuerza o la resistencia, pero a la vez también en relación a la distancia. Va a tener más ventaja mecánica el que tenga más distancia. Y esto, por ejemplo, podemos encontrarlo, este tipo de palanca, en un glúteo medio, ¿no? Tengo el punto de apoyo que es la cadera, tengo el glúteo medio que es la fuerza y la resistencia en relación al peso. Y entonces mi glúteo medio va a tener ventaja o desventaja mecánica en relación a la distancia, en relación a la constitución de la misma cadera. Vamos a ver situaciones donde la cadera puedo tener una coxa breva y simplemente por la anatomía de la cadera ya va a entrar una desventaja mecánica a nivel de glúteo, porque vamos a tener una disminución en relación a esa distancia. ¿Okay? Otro tipo de palancas es la palanca de segunda clase. Y aquí, por ejemplo, el punto de apoyo, en nuestro organismo, el punto de apoyo vienen a ser las articulaciones. El punto de apoyo está en un extremo, la fuerza está en el otro extremo y en el medio está la resistencia. Este tipo de palancas también es llamado interresistente. ¿Y cuál es la ventaja mecánica? Por ejemplo, y eso es algo muy sencillo de comprender, una palanca de segundo tipo, estamos hablando, por ejemplo, de una carretilla. Y la carretilla me va a dar la facilidad de que a menos esfuerzo voy a poder llevar mucha carga, voy a poder vencer la resistencia. En una carretilla puedo ponerle bolsas de cemento, en una carretilla puedo poner piedras, etcétera, y la carretilla, al ser una palanca, me va a permitir que a menor fuerza pueda vencer la mayor resistencia en el contenido de esta carretilla. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. El punto de apoyo, por ejemplo, cuando nos ponemos en punta, va a ser en la parte anterior del pie. La fuerza, en este caso, va a ser la del tríceps ural. El tríceps ural lo que está permitiendo es ponernos de punta, ¿ok? ¿Y cuál es la resistencia? El peso. Entonces, un tríceps ural puede vencer una resistencia, un peso de 50, 60, 70, 80, 90 kilos. Entonces, ¿cómo es capaz este músculo poder vencer este peso? Simplemente ventaja mecánica en relación a palancas. Y la palanca de tercer tipo, el punto de apoyo está en un extremo. Aquí la carga está en el otro extremo y la fuerza está en el medio. Este tipo de palancas es llamada interpotente. Entonces, la ventaja mecánica de este tipo de palancas no es poder vencer grandes resistencias, sino tener mayores desplazamientos y mayor velocidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el codo, que es el punto de apoyo,
en el extremo tenemos una resistencia, un peso que podamos tener, y aquí es la acción del bíceps que va a intentar vencer esa resistencia, pero está en desventaja mecánica en relación a la resistencia. Entonces, ya teniendo un recordatorio así muy rápido en relación a lo que es marcha normal, vamos a poder entrar en relación a lo que es marcha patológica. Y hablo marcha patológica principalmente en una hemiplegia post-ACV. ¿Ok? Causas de hemiplegia: un TEG, tumores, absceso, infecciones, enfermedades parasitarias. Todas estas me pueden dar una hemiplegia, pero sí, me pueden dar hemiplegia, pero cada una de ellas, por el tipo de diagnóstico, va a tener sus particularidades, porque la fisiopatología también va a ser un poco diferente. Una de las causas de hemiplegia es el ACV, la enfermedad cerebrovascular, que puede ser hemorrágica, isquémica, y es una patología que tenemos que tener en cuenta. Es la segunda causa de muerte, tercera causa de discapacidad, y las secuelas que me van a dejar después de una lesión cerebral tienen un gran impacto y en relación a la funcionalidad del paciente en su independencia, ¿no? Porque tenemos nuevamente que entender cuál es el problema de un ACV. Una persona posterior a una lesión cerebral, se habla que más del 80% va a tener una disfunción al caminar. Un aproximado del 25% después del alta hospitalaria van a ser personas que van a requerir una asistencia total, ¿no? Y se habla de entre un 20 a un 40% que va a quedar de secuela de espasticidad, ¿no? Todo esto finalmente nos va a llevar a un alto riesgo en relación a problemas en la marcha, alto riesgo de caídas, y definitivamente va a afectar en relación a su independencia, su funcionalidad, independencia en las actividades de la vida diaria. ¿Ok? Cuando hablamos de una lesión cerebral, me voy a enfocar ahora en lo que es un ACV. Cuando hablamos de un ACV y hablamos, es un paciente hemipléjico, lo primero que pensamos, y pensamos que a veces es el único factor que interviene, es la espasticidad. Pero no es así, y quiero que eso quede bien claro, ¿no? Tengo una lesión cerebral, tengo un daño, hay un daño en la corteza motora, en todas las vías del tracto córtico-espinal. Esta lesión cerebral también va a haber una alteración y una pérdida en la inhibición supraespinal en el tracto retículo espinal, vestíbulo espinal, ¿ok? Pero vamos a tener signos y una sintomatología. Y aquí se le llama lo que es los signos negativos y los signos positivos, ¿ok? Los signos positivos, una de ellas es la espasticidad. Pero ojo, no es lo único, ni es lo único que tenemos que enfocarnos. Eso tiene que quedar claro. Entonces, un signo positivo es la espasticidad. Sí, pero también otros signos pueden ser las sinergias que va a haber en el paciente, pero también es muy importante que tengamos en cuenta los signos negativos. ¿Hay espasticidad? Sí, pero también hay debilidad. Estoy hablando de una paresia. Y entonces lo que hablamos ahora es de una paresia espástica. Hay espasticidad, sí, pero también hay debilidad. Hay una paresia. Y entonces esta situación de signos positivos y signos negativos, finalmente vamos a tener consecuencias mecánicas y ello va a alterar la marcha. ¿Ok? Entonces vamos a ver un paciente post-ACV. Vamos a tener una lesión cerebral, la sintomatología, la hemiplegia, vamos a verlo en el lado contralateral. Problemas a nivel de hombro, a nivel de codo, muñeca, manos y el miembro inferior.
Y a veces pensamos que solo está afectado el lado izquierdo, y eso es lo que vamos a ir viendo, que el lado no afectado también va a hacer compensaciones, ¿no? Usualmente vemos sinergias flexoras en miembro superior, vamos a ver sinergias extensoras en miembro inferior, ¿ok? Una de las literaturas que yo revisaba en relación a niños, ¿no? Gage habla de efectos primarios, secundarios y terciarios. A mí me gusta, sí es cierto, Gage habla en relación a niños y en relación a PCI, pero a mí me gusta llamar a acotación esto, porque mucho de lo que esto podemos pasarlo a una lesión cerebral, y es más o menos lo que vamos a ir viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Gage, por ejemplo, habla de efectos primarios propia de la lesión, efectos secundarios que son consecuencias de una lesión primaria y efectos terciarios que son todos los mecanismos de supervivencia, mecanismos compensaciones, ¿ok? Vamos a irlo viendo a qué nos referimos, ¿ok? Tengo una lesión cerebral, hay una lesión cerebral por un ACV, vamos a encontrar alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones? Alteración del control motor selectivo, ¿ok? Todas las alteraciones que pueda encontrar en una persona post-ACV va a depender de la ubicación de su lesión, va a depender del grado de la lesión, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo encontrar en un paciente post-ACV? Voy a encontrar alteración del control motor selectivo, es decir, la persona va a tener problemas en poder segmentar y disociar su extremidad para poder realizar un movimiento, una tarea, una actividad. Hemos hablado de signos negativos, debilidad, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que no debemos de olvidar. Hay espasticidad, también hay debilidad. ¿Listo? ¿Qué otra alteración? Hay alteración del equilibrio, hay alteración de la coordinación. ¿Hay alteración del tono? Sí. El más común, la espasticidad. ¿Ok? Aunque después de un ictus, después de un stroke, lo que voy a ver es una etapa flácida y luego vamos a ver lo que es espasticidad. Pero ya como secuela, la mayoría, un buen porcentaje, me hace espasticidad. También tenemos podemos encontrar en un paciente post-ACV alteraciones cognitivas. Y esto es importante. Esto es muy importante en todo mi proceso de mi rehabilitación, incluso en relación a mi marcha, influye en forma indirecta. Hay alteraciones emocionales y hay alteraciones conductuales también, y eso también afecta. Uno de los puntos importantes que no tenemos que dejar de lado y también tenemos que entender que hay alteración de la propiocepción, ¿ok? Y esto es importante. Muchas veces vemos en la consulta pacientes que sí tienen esa capacidad de un buen control motor selectivo. Pueden hacer una buena disociación en miembro inferior, por ejemplo. Hacen un muy buen movimiento, hacen dorsiflexión. Tienen esa capacidad que cuando ellos están sentados, ok, logran, flexionan cadera, rodilla, tobillo, pero cuando hacen marcha, pues me caminan como si tuviesen una patita de pirata, ¿no? Una pata de palo. Pero, ¿y por qué si este paciente es capaz de poder tener buen control motor selectivo, su tono no está muy elevado, es decir, no está interfiriendo en relación a la marcha, por qué tiene ese patrón extensor y no es capaz de poder disociar en relación a la marcha? Muchas veces está alterada la propiocepción. ¿Cómo el paciente puede regular? ¿Cómo el paciente puede mejorar ello si no es capaz de sentir, si no tiene la retroalimentación en relación a la posición de sus segmentos en el espacio? Cuando nosotros caminamos y si estamos haciendo marcha y encontré una piedrita o algo, no necesito verlo para saber que pisé algo diferente. Recibí la información y hice mis ajustes necesarios. No necesito estarme mirando el pie para saber que en ese momento tengo contacto de talón. Esa información la recibo.
Pero los pacientes que tienen alteración de la propiocepción no tienen esa información. Por lo tanto, les es muy difícil poder regular y poder hacer algunas modificaciones en la marcha, a pesar de que pueda tener muy buen control motor selectivo y que el tono realmente a veces no es el que esté afectando. ¿Ok? Entonces, son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de marcha no solo pensamos en un paciente hemipléjico post-ACV, espasticidad, no. Entonces, tiene que quedar claro que sí, hay alteración del tono, pero tengo que tener en cuenta los otros factores también. Alteración del control motor selectivo, debilidad, problemas de equilibrio, coordinación, problemas cognitivos, problemas conductuales y también algo muy importante que no podemos dejar de evaluar es la alteración de la propiocepción. Como hemos dicho, la espasticidad es lo más común, ¿no? Y entonces a veces hablamos, ¿y la espasticidad es buena o es mala? Mientras la espasticidad nos actúe como un freno o un obstáculo, va a hacer que tengamos mayor consumo de energía, va a evitar una mejor expresión de movimiento, va a inhibir ese movimiento voluntario, va a evitar que los músculos no tengan la misma elasticidad, no haya el mismo estiramiento. Por lo tanto, vamos a tener a largo plazo cambios a nivel músculo tendinoso, a nivel de tejido blando. Y en algunas situaciones, por ejemplo, los niños que están en edad de crecimiento, la espasticidad es una fuerza que ejerce sobre la parte esquelética, sobre los huesos largos, y vamos a tener problemas torsionales, ¿no? Entonces, la espasticidad muchas veces nos puede no favorecer, aunque en algunas situaciones, por tener un patrón extensor, también nos puede facilitar una bipedestación. Y entonces hemos hablado todo lo que es una lesión primaria, es decir, la lesión, el ACV, la noxa, qué es lo que me puede causar, ¿no? Y dentro de ello también un aspecto era, por ejemplo, también problemas visuales. Si tengo problemas visuales, en forma indirecta también puede afectar mi marcha, ¿ok? Va a depender del grado de la afectación a nivel visual. Una alteración secundaria, vamos a tener complicaciones a nivel de una lesión primaria. Lo que ahora nosotros llamamos dentro de la parte neurológica la miopatía espástica. Es decir, tengo un componente neural, un componente en relación a una lesión en mi sistema nervioso central, ¿sí? Central, pero voy a tener otra contraparte, voy a tener otro tipo de alteraciones a nivel periférico. Y es lo que se está hablando ahora de lo que es una miopatía espástica, ¿no? Esa miopatía espástica, esa alteración secundaria, no se va a dar de inmediato después de un ictus, sino esto va a ser en relación al tiempo, ¿ya? Esta falta de movimiento, de elasticidad en este tejido blando no le va a permitir un buen movimiento, y entonces va a ir adoptando posturas no adecuadas, va a ir disminuyendo ese rango de movimiento, tanto en miembro superior como en miembro inferior, ¿no? Vamos a ver cambios estructurales en el tejido blando, cambios reológicos en el tejido blando, ¿no? Y también a nivel articular, ¿no? Lo que ahora, por ejemplo, con la ecografía nos permite ver los diferentes grados de Heckman, cómo este tejido blando va cambiando, ¿no? Y esto es muy importante, porque yo necesito saber, ¿esto es espasticidad? Estoy hablando de solo una sintomatología neural, o ya estoy evaluando situaciones no neurales, una miopatía espástica. ¿Por qué? Porque de ello va a depender cómo voy a enfocar mi tratamiento
y cuánta respuesta puedo tener en relación al tratamiento que puedo plantear. Y el tratamiento que puedo plantear va a depender de ello. El éxito o no va a depender de cómo yo pueda reconocer cuánto está afectado mi tejido blando. Y entonces vamos a hablar de las otras situaciones que vienen a ser las alteraciones terciarias, ¿no? Una alteración terciaria viene a ser todo lo que hace el organismo para poder conseguir algo. ¿Qué situaciones va a buscar? ¿Qué soluciones va a buscar para poder, en este caso, hacer marcha? ¿No? Va a buscar hacer la progresión. Va a haber compensaciones. Pero hemos dicho, por ejemplo, nuestro centro de gravedad tiene un desplazamiento sinusoidal y este desplazamiento no debe ir más allá de 5 centímetros. Este desplazamiento mayores puede ser permitido, pero a un alto costo energético. Entonces, estas compensaciones se van a dar porque el organismo lo que busca es una solución, pero va a ser a costa de un alto gasto energético. ¿Ok? Y entonces vamos a ir viendo compensaciones, por ejemplo, la elevación de la pelvis, la circunducción, el vaulting, que les voy a explicar a qué se trata, ¿no? Y las compensaciones en relación al tronco, ¿ok? Entonces, estas vienen a ser las alteraciones terciarias, todas las compensaciones que se hacen para poder lograr un objetivo. Tenemos que tener en cuenta que no hay un patrón. Yo no puedo decir el paciente con marcha hemipléjica. Sí, teóricamente se dice, se lo menciona, pero yo no tengo en la consulta 2 pacientes igualitos. En todos los años, ningún paciente es igual a otro. ¿Ok? Cada paciente va a tener su particularidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en relación, tengo mi lesión, tengo mi noxa, ¿no? Tengo alteración, no todos van a tener en la misma magnitud la alteración del control motor selectivo, la alteración del tono, la alteración del equilibrio, alteraciones sensoriales, conductuales, visuales, etc. No todos lo van a tener en la misma magnitud, no todos van a ser igual. Y va a depender de el lugar de la lesión, del grado de la lesión, para que podamos tener una expresión clínica en el paciente. Entonces, podemos en forma académica tomar algunos parámetros para tener mejor comprensión, pero no hay un patrón definido. Vamos a ir viendo en los pacientes una combinación de ellos. ¿Ok? Y entonces, en relación a la marcha, habíamos hablado, en una marcha normal tengo parámetros temporoespaciales. Tengo una lesión, tengo un ACV, voy a ver una hemiplegia. Esta hemiplegia, y estamos viendo que es la alteración del control motor selectivo, tono, propiocepción, fuerza, etcétera, me va a dar una clínica. Por lo tanto, mi marcha normalmente era simétrica. Pero cuando ya tenemos y vemos a un paciente hemipléjico, mi marcha ya no se hace simétrica. Vamos a tener una marcha asimétrica. Y entonces vamos a tener alteraciones en relación a estos parámetros temporoespaciales. La cadencia va a estar disminuida. La duración del balanceo del lado afectado va a estar más prolongado, va a tomar más tiempo. Y a la vez, esta extremidad en el momento de apoyo, esta duración de tiempo de apoyo va a estar disminuida. Por lo tanto, el lado contralateral va a estar prolongado. La zancada, la longitud de la zancada también va a estar disminuida, ¿no? Hemos dicho que hay una simetría, va a haber una velocidad disminuida y también vamos a encontrar una base de sustentación un poco más amplia, ¿ok? Vamos a ir viendo y lo vamos a ir describiendo qué alteraciones vamos a ir encontrando en relación a esta marcha, en relación a
lo que hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la fase de balanceo, habíamos hablado que en el balanceo inicial tengo una máxima flexión de rodilla de 60 grados. En esos pacientes no voy a ver una flexión máxima de rodilla, no va a haber una flexión disminuida en cadera, rodilla, y de repente hasta no vamos a conseguir una flexión, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo, qué alteraciones vamos a ir encontrando, ¿ok? Hemos dicho que la velocidad es un parámetro de la marcha que va a estar alterado en esos pacientes. Y la velocidad es muy estudiada en este tipo de pacientes porque es fácil de medir, es rentable, es fiable, es fácil de medir, pero también al evaluar la marcha en un paciente hemipléjico nos va a ser un predictor en relación a la gravedad de su discapacidad, en relación a su estado funcional. ¿Okay? En un estudio en el 2023, ¿no?, estos autores hablaron de compensaciones de la marcha, ¿ok? Y aquí ellos hablan de uno de ellos, una compensación de la elevación de la cadera, el vaulting y la circunducción. Y hacen una evaluación en relación a la velocidad en este tipo de marchas, que ya lo vamos a ir viendo cómo la velocidad se va afectando o se afecta en estas compensaciones, ¿no? Una marcha en circunducción, ¿a qué se le llama marcha en circunducción? El paciente tiene la dificultad en hacer una flexión suficiente de cadera y rodilla en el momento del balance. A la vez, no hace una buena dorsiflexión de tobillo. Por lo tanto, cuando nosotros necesitamos dar avance de la extremidad, necesito libertad para poder dar avance de esa extremidad. Si la persona no puede realizar una adecuada flexión de cadera, rodilla y no hace una adecuada dorsiflexión, no va a poder tener esa libertad para hacer un desplazamiento, para hacer una progresión de la extremidad. Tenemos que tener en cuenta, como ya les había mencionado, no solo voy a hablar de espasticidad, sino vamos a hablar de debilidad también, ¿ok? Entonces estamos hablando de debilidad, estamos hablando de espasticidad y vamos a hablar también de patrones sinérgicos, es decir, la dificultad que tiene la persona para poder disociar, segmentar el movimiento y los movimientos en bloque que se hacen por la falta de activación de grupos musculares, ¿ok? Entonces, la circunducción se va a dar en el momento del balance. Y como no hay una adecuada flexión de cadera y rodilla para poder tener libertad en el balance, quiere evitar ese arrastre de la extremidad para dar el avance, lo que va a buscar es una situación de cómo llevar la extremidad hacia adelante y cómo va a hacer compensando, haciendo una abducción. Entonces, hace la abducción para poder dar ese avance. Y vemos un avance como en un semicírculo, ¿no? La extremidad hace como un dibujo de un semicírculo. Los músculos implicados aquí son los glúteos, tensor de la fascia lata, aductores. Entonces, esa es la marcha en circunducción. Otra de las compensaciones es la elevación de la pelvis. Entonces, en esta situación, igual, la persona va a tener dificultad en flexar la cadera, en flexar la rodilla y en hacer una dorsiflexión adecuada. Como no puede hacer una adecuada flexión para poder dar avance de la extremidad, no va a tener la libertad en el balanceo, va a buscar estrategias para poderlo hacer. La elevación de la pelvis se va a dar cuando la extremidad alterada, la extremidad parética, esté en el balance, ¿no? Y lo que se hace o lo que hace el organismo en forma compensatoria es elevar la pelvis,
usando la musculatura a nivel de tronco. Va a haber una lateralización de tronco, usa musculatura a nivel de tronco, usa cuadrado lumbar para poder elevar la pelvis y poder dar ese avance de la extremidad. Otra de las compensaciones es el vaulting. ¿Qué es el vaulting? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Igual, la persona con hemiplegia no tiene esa capacidad, no hay una buena flexión de cadera, rodilla, dorsiflexión para poder dar avance a la extremidad, no hay una libertad para poder dar el avance. Entonces, en forma compensatoria, en el lado contralateral, en la extremidad no afectada, para poder tener esa libertad para poder hacer avance de la extremidad, va a ser una elevación del talón. Al elevar el talón, está aumentando su centro de gravedad, le va a permitir mayor libertad para poder dar avance de esta extremidad. Este tipo de marcha o este tipo de compensación es una, y ya lo vamos a ir viendo, es la más ineficiente y es el que tiene mayor gasto energético, ¿no? En este estudio, por ejemplo, ¿no? Como les decía, en este tipo de compensaciones de marcha, ¿no? Y en relación a la velocidad, hicieron las evaluaciones y vamos a ver aquí en este gráfico, ¿no? En el extremo verde es la marcha en circunducción y también se describe combinaciones de las marchas, ¿no? Y en el extremo naranja vamos a ver la elevación de la pelvis. Entonces, en relación a las compensaciones y en relación a la velocidad, la que, digamos, es la que me ayuda a mejor progresión, la que me ayuda o tengo menos compromiso en relación a la velocidad, va a ser la circunducción. Mientras que la elevación de la pelvis, la compensación haciendo que el centro de gravedad se eleve mucho más arriba, es la que me va a dar, va a tener mayor afectación en relación a la velocidad y va a ser una de las más no eficientes en relación a lo que es marcha, ¿no? Entonces, una marcha con todas las compensaciones, hemos dicho, el centro de gravedad va a tener muchos desajustes, va a sobrepasar sobre lo que ya habíamos mencionado, más de los 5 centímetros en los diferentes planos. Esto va a ser a costa de un gasto energético, ¿no? Más del 50 a un 67% de sobrecarga metabólica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante. ¿Se va a afectar la cadencia y la velocidad? Sí, ¿no? Para recordar, la cadencia, habíamos hablado, que es el número de pasos en relación al tiempo. Estábamos hablando dentro de una normalidad de entre 110, 120 pasos por minuto. Y en un paciente con hemipléjico va a estar en 98, 99 pasos por minuto. Y en relación a la velocidad, que es lo que se ve más afectado, ¿no? Hemos dicho que una normalidad de velocidad está en 1.2, 1.4 metros sobre segundo. En un paciente hemipléjico, la velocidad se ve seriamente afectada. Se describe entre 0.10 y 0.76 metros sobre segundo. Entonces, lo que está más afectado es en relación a la velocidad, ¿no? Está bastante comprometida.
Los tiempos de soporte, como habíamos mencionado anteriormente, también están afectadas. Hemos dicho que el tiempo de carga de la extremidad afectada va a ser mucho menor y el tiempo de carga de la extremidad no afectada va a estar más aumentada. Así también vamos a ver cómo va a ser esta activación muscular, ¿no? Yo puedo tener una activación muscular, por ejemplo, estoy en el soporte medio, mi vector de reacción al piso está pasando por delante del tobillo, tengo un torque dorsiflexor, por lo tanto va a haber un desplazamiento anterior de la tibia, necesito una contracción excéntrica del sóleo para desacelerar ese desplazamiento anterior de la tibia. Entonces, ¿yo qué voy a ver en mi electromiografía? Yo voy a ver activación de mi sóleo en ese momento de la marcha, ¿ok? Cuando tenemos un paciente hemipléjico, lo que vamos a ver, no solo vamos a ver alteración en relación a la amplitud de este, en el gráfico de la electromiografía, de esta contracción muscular, sino vamos a ver que el músculo se está activando en momentos y en situaciones que no debería activarse. Entonces, esto va a afectar definitivamente mi marcha. Si yo tengo un gemelo activado en el momento de soporte medio, entonces definitivamente me va a alterar mi marcha. ¿Ok? Mulroy hizo una clasificación en relación a pacientes hemipléjicos y en relación a la afectación, en relación a la velocidad. ¿Ok? Y entonces lo llamó pacientes con marcha rápida, pacientes con una alteración en su marcha moderada, pacientes con un patrón, una marcha lenta, pero con un patrón extensor, y pacientes con una marcha lenta, pero con un patrón flexor. Y entonces, ¿qué es lo que ve y lo clasifica de esta forma, ¿no? Esto es para tener una idea de cómo se ve afectada la velocidad y cómo son los déficits y cómo se ve afectada la velocidad en este tipo de clasificación, por ejemplo, que hizo Mulroy, ¿no? En relación a la marcha rápida, ¿no? La velocidad fue el 44% de lo normal. En esta clasificación, una marcha moderada fue el 21%. En una marcha lenta con patrón extensor, un 11%. En una marcha lenta con un patrón flexor, un 10%. Entonces, nuevamente, estamos viendo que la velocidad está seriamente comprometida. ¿A qué le llama una marcha rápida, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, lo que Mulroy evalúa y observa, por ejemplo, es que hay una debilidad de los flexores plantares. ¿Y en qué momento yo necesito la activación de los flexores plantares? ¿En qué momento necesito la activación de mis gemelos? En el momento que yo necesito que despegue el talón del piso para dar propulsión y dar avance a la extremidad, ¿no? Esto es en la fase final del apoyo, ¿no? Donde yo necesito una contracción concéntrica de mis gemelos, necesito que el talón se despegue del piso, pero en este tipo de marcha, como lo clasifica Mulroy, ve una debilidad de los gemelos, de los flexores plantares. Entonces, al no haber este despegue adecuado del talón en este tipo de pacientes, a pesar de que la disociación pueda tener regular dorsiflexión, pero el mayor componente y el que está más comprometido aquí es la debilidad de los flexores plantares, que va a observar en relación a la marcha. Entonces, no va a haber un adecuado despegue del talón de la extremidad comprometida, por lo tanto, ese
ese desplazamiento de mi centro de gravedad hacia adelante y ese desplazamiento del tronco hacia adelante también va a irse afectada. Y para tratar de compensar ello, como no hay una elevación del talón, va a haber una hiperextensión de la rodilla, porque no se eleva el talón. Pero como no se eleva el talón, lo que busca el organismo es igual hacer un desplazamiento anterior. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este tipo de pacientes es una hiperextensión de la rodilla en forma compensatoria. ¿Qué ocurre en la marcha moderada como lo describe Mulroy, ¿no? Y hemos dicho que hay una afectación del 21%. Habla que el problema sí está como en la anterior. Hay debilidad de flexores plantares, pero además vamos a ver una debilidad de glúteos y una debilidad de cuádriceps, ¿ok? No solo es debilidad, sino también ya habla de espasticidad, debilidad y espasticidad, ¿ok? Y entonces yo necesito a mis cuádriceps que cuando el vector de reacción al piso está pasando por detrás de rodilla, voy a tener un torque flexor de rodilla. Necesito una contracción excéntrica de cuádriceps para evitar una excesiva flexión de rodilla, para evitar un colapso. Entonces, aquí vemos una debilidad del cuádriceps, una debilidad glútea, y entonces, y espasticidad. Por lo tanto, va a buscar mecanismos para compensar esto. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Va a haber una excesiva flexión de rodilla, va a haber una excesiva flexión de cadera en el apoyo medio. Entonces, en el apoyo medio no debería haber mucha flexión de rodilla. La rodilla máximo debería tener 5 grados de flexión, pero como hay una debilidad porque no hay una buena contracción excéntrica, entonces vamos a ver una excesiva flexión de rodilla y cadera en el apoyo medio. En la marcha con patrón extensor, una marcha lenta pero con patrón extensor, hemos visto que la velocidad baja un 11%. ¿El problema cuál es? Sí, hay debilidad en flexores plantares, hay debilidad en glúteos, hay debilidad en cuádriceps, sí, pero la mayor debilidad es más en cuádriceps. Todavía el glúteo tiene algo de fuerza que puede hacer que la extremidad, que el fémur pueda desplazarse, pueda hacer una extensión, ¿no? Puede haber algo de extensión de cadera, pero el cuádriceps es insuficiente, que no puede tener capacidad de poder controlar la rodilla. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de marcha? Una hiperextensión de rodilla y como mecanismo compensador la circunducción. Usualmente ya cuando tenemos este tipo de mayor compromiso, mayor déficit y mayores compensaciones, muchas veces el paciente necesita un ortético, un bastón, por ejemplo, para poder, un dispositivo de marcha para poder realizar marcha. ¿Okay? En el patrón flexor, en la marcha lenta con patrón flexor, hemos visto aquí que la velocidad está comprometida en 10%, al 10% de lo normal. El problema, igual que los anteriores, problema en los flexores plantares, problemas en los glúteos, cuádriceps, pero aquí ya tiene mucha mayor debilidad glútea, que no es capaz de estabilizar la pelvis, no es capaz de retraer el fémur, y por lo tanto, cuando vemos a este paciente haciendo marcha, vemos con una muy importante flexión de cadera y rodilla, con una flexión de tronco hacia adelante, ¿no? Entonces,
esta clasificación y esta forma de clasificar Murroy nos hace dar cuenta cómo es que la marcha va a irse alterada, cómo es que la velocidad en forma importante se está alterando, cuál es que no solo es espasticidad, sino también es debilidad. Y no solo es debilidad, sino también estamos viendo que alteraciones de propiocepción y lo demás que les había mencionado. Y no solo es eso, sino no solo estamos hablando de unas alteraciones neurales, sino también tenemos que entender en la otra problemática, la no neural, la miopatía espástica. Porque si yo tengo un paciente ya con una retracción importante, con problemas musculoesqueléticos importantes, entonces mi marcha va a irse seriamente afectada, las compensaciones también van a ser mayor, por lo tanto el gasto energético va a ser mucho mayor. ¿Y por qué necesitamos saber todo esto? Porque cuando nosotros hagamos la evaluación de mi paciente, en este caso un paciente hemipléjico, necesito evaluar a mi paciente y saber dónde está el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito reeducar a este paciente, necesito hacer un plan de tratamiento, necesito indicar ortéticos, necesito de repente hacer un programa de toxina botulínica y para ello necesito saber, ¿voy a tener buena respuesta o no voy a tener buena respuesta? Entonces, ¿qué tipo de ortético le voy a indicar? ¿Qué necesito trabajar? ¿Cómo va a ser esa terapia para poder trabajar marcha? Entonces necesitamos saber todo ello para poder hacer nuestro plan, para poder proyectarnos hasta dónde voy a llegar, qué es lo que va a ganar, cómo puedo mejorar en mi paciente, cómo puedo buscar que tenga menor gasto energético. ¿Ok? Y en relación a la marcha, pues definitivamente esta es una evaluación clínica. Y pues mis ojos, yo digo, sí, pues hay una hiperextensión de rodilla y una flexión de rodilla, y como les había mencionado en el balanceo inicial, tengo una máxima flexión de rodilla, pero mis ojos pues no tienen esa capacidad de poder dar a precisión todo lo que es la cinemática, ¿no? Para ello tenemos otros sistemas de medición, lo que es el laboratorio de marcha, ahí todo eso es para ver lo que es la cinemática. Para lo que es la cinética hay plataformas de fuerza, se puede hacer electromiografía, ¿no? El laboratorio de marcha me va a dar con precisión todos los parámetros temporoespaciales que van a estar alterados, ¿no? Y también en relación a ello, la ciencia ha mejorado y hemos ido dando grandes pasos en relación a la tecnología. Entonces, también podemos hacer todo un plan, incluso usando robótica, tecnología como estimulación eléctrica y también ahora ya hablamos de abordaje virtual, realidad virtual para una reeducación en lo que es marcha. Muy bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Bien, doctora, muchas gracias. ¿Me logra escuchar? Sí, a ver, preguntas, Sí, alguna duda. muchas gracias, doctora Pajaya, por tan excelente e importante ponencia que sin duda fortalece nuestra formación y práctica profesional. Gracias por compartir con nosotros conocimientos y experiencias. A ver, bueno, de todas maneras comentarle que de hecho el análisis de la marcha normal es un tema complejo, ¿no? Pero fundamental y ya que consiste también en la base para comprender la marcha patológica, como usted bien lo dijo. Y sobre todo con esto ahora que tenemos con los avances y herramientas tecnológicas como laboratorio de marcha, sensores inerciales, etcétera, tenemos que tener un conocimiento previo para poder hacer una buena evaluación también de los resultados que podamos obtener. Entonces, eh, comenzamos a ver con la lectura de las preguntas. Bien,
Doctora Pajaya, buenas noches. Felicitaciones por su excelente exposición. Quisiera hacerle una consulta. En un paciente con marcha hemipléjica espástica, ¿qué alteración considera que tiene mayor impacto funcional? ¿El pie equinodinámico, la hiperextensión de rodilla o la circunducción de cadera? Muchas gracias. La circunducción de cadera se da porque no tengo una adecuada flexión de cadera, porque no tengo una adecuada flexión de rodilla y porque no hay una adecuada dorsiflexión. Es más, puede haber un equino, ¿no? Entonces, la circunducción es una compensación a estos problemas. La hiperextensión de la rodilla puede darse por dos situaciones, o porque hay una debilidad de mi cuádriceps o porque tengo una espasticidad marcada que me está llevando la rodilla hacia atrás. Entonces, y el pie equino. El pie equino, voy a tener, imagino ahí que me estás hablando de espasticidad de gemelos, pero a la vez debilidad de los dorsiflexores. Por lo tanto, voy a tener compensaciones. Entonces, ¿cuál tiene mayor impacto? Las tres. Porque la circunducción va a ser una compensación de lo que yo estoy viendo antes. Problemas en flexión de la cadera, rodilla, tobillo, pie, un pie equino y todas me van a llevar a un problema en relación a un impacto funcional. La circunducción es una compensación. Entonces tenemos que ver por qué me hace circunducción el paciente. Si es una compensación, tengo que evaluar cuáles son los problemas o los mecanismos que los está llevando a hacer este tipo de compensación. Y como hemos visto, dentro de todas las alteraciones en relación a la velocidad de la marcha, la circunducción pues sí es una alteración, pero era la que menos compromiso en relación a la velocidad tenía. Bien, doctora, tenemos también un comentario de María Teresa Arzate. Muchas felicidades, doctora, muy didáctica. Otro comentario, felicitaciones, excelente ponencia. Y una consulta de Natalie Paredes. Buenas noches, doctora, felicidades por la excelente ponencia. Quería consultarle cómo podríamos determinar si una alteración de la marcha post-ACV es una estrategia compensatoria útil o una alteración que sí o sí debería corregirse. Ya. A ver, yo les mencionaba, ¿no? De las alteraciones primarias, secundarias y terciarias en relación a Gage, pero eso Gage hablaba en relación a niños, pero esto es muy fácil de poder extrapolar en mis pacientes, ¿no? Una alteración primaria es una alteración propia de la noxa, propia de la lesión, propia de la ACV, ¿no? Y como hemos dicho, una lesión propia de la ACV, tengo alteración del tono, alteración de la fuerza muscular, alteración del equilibrio, etcétera. Una alteración secundaria, que es lo que yo les decía, la miopatía espástica, es la complicación de los factores primarios que van a hacer que tenga cambios en mi tejido blando, ¿ok? Una compensación es la estrategia que usa el organismo para poder salvar lo anterior y poder ejecutar una acción, en este caso la marcha. El paciente va a buscar tener desplazamiento, va a querer avanzar, pero no tiene la suficiente fuerza muscular o la espasticidad lo está bloqueando o no tiene la forma de poder regular. Además, puedo yo tener un componente secundario, una miopatía espástica, donde ya encuentro que el tendón de Aquiles está cortado y ya no me permite llevarlo a un tobillo en una posición neutra. Ya tengo una alteración secundaria. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente en forma compensatoria? En forma compensatoria va a buscar estrategias para poder dar avance de la extremidad. ¿Qué estrategias en relación a cuánto compromiso tiene? Va a buscar o compensar con el tronco, lateralizaciones de tronco, o va a buscar usar la pelvis para elevar la pelvis y tener más libertad en poder dar avance de la extremidad, o
el vaulting en la extremidad contralateral va a haber una elevación del talón para tener más libertad en el poder avanzar, y si el paciente no tiene la fuerza suficiente para poder avanzar, va a buscar la circunducción. ¿Ok? Entonces, una alteración terciaria va a ser una compensación. Entonces, si yo veo un paciente que tiene una lateralización de tronco, si yo estoy viendo mi paciente que está haciendo circunducción, entonces yo tengo que ver. No me voy a preocupar tanto en corregir en esa alteración terciaria o esa compensación. La compensación va a ir mejorando si es que, ok, veo que mi paciente tiene un equino, y si tiene un equino porque tengo espasticidad, y puedo yo poner toxina botulínica, puedo yo agregarle un ortético, ya no tiene un equino, entonces el paciente va a tener más libertad en poder dar el avance. Por lo tanto, la compensación va a mejorar y va a disminuir. La lateralización de tronco va a disminuir. La circunducción también de repente quizá disminuye, siempre y cuando el paciente tenga capacidad de poder flexar la cadera o no. Entonces, una alteración terciaria, esa compensación que el paciente va a buscar de cualquier forma, dar avance de la extremidad, va a ir mejorando cuando yo evalúe y yo revise cuáles son los problemas que tiene en relación a espasticidad, en relación a debilidad, a relación a la miopatía espástica, qué complicaciones secundarias ya estoy teniendo, qué cambios en mi tejido blando estoy teniendo. Yo puedo ir salvando estas situaciones, sí, puedo manejar la espasticidad, la puedo manejar, puedo mejorar de repente este acortamiento de músculo tendinoso, sí, puedo poner un ortético, sí, y por lo tanto voy a darle más libertad en el balance, el paciente va a tener más estabilidad en la fase de apoyo, y las compensaciones van a ir disminuyendo. Entonces, uno no busca de entrada ir de frente. Estás con el tronco lateralizado, no me eleve la pelvis, ¿por qué me está elevando la pelvis para poder avanzar? No, esa es su compensación. Busquemos cuáles son los problemas primarios, cuál es la miopatía espástica que tiene el paciente, y darle un tratamiento en relación a ello para que las compensaciones mejoren. Bien, doctora, tenemos otra consulta. En pacientes post-ACV con secuela cognitiva, ¿cuál sería la mayor afectación en la marcha? Ok, cuando nosotros hacemos marcha, tenemos una intención, ¿ok? Yo quiero desplazarme a la puerta para poder abrir la puerta. Yo quiero ir a tal lugar, tengo un objetivo para poder hacer ese desplazamiento, ¿no es cierto? Yo, cuando soy consciente, y como yo les decía, yo pisé algo, yo estoy caminando y encontré un desnivel, yo voy a hacer un ajuste de mi tono, un ajuste para evitar de repente no caer, no tropezar, que mi tobillo no se tuerce, etcétera. Voy a hacer un ajuste en relación a el piso está mojado y me voy a resbalar. Ok, no quiero resbalarme, entonces voy a hacer modificaciones y voy a hacer ajustes en relación a mi marcha en las diferentes situaciones. Un paciente que tiene problemas cognitivos, y hay que ver qué grado de problema cognitivo tiene, porque yo he tenido pacientes donde motoramente no hay ningún problema, pero a veces son estos pacientes donde yo puedo ver que camina, pero no tienen un objetivo, llegan a la puerta y siguen, se chocan, ven un obstáculo, no son capaces de salvar ese obstáculo, no son capaces de ajustar su tono, por ejemplo, para evitar caerse, etcétera. Hacen aumento de la base de sustentación y no tienen esa capacidad de poder regular. Va a depender de
cuánto esté afectada la parte cognitiva. Y por ejemplo, lo que vamos viendo en un paciente con Alzheimer. Un paciente con Alzheimer no tiene problemas motores inicialmente, no los tiene. Su problema es sus olvidos, etcétera. Pero cuando la enfermedad ya va avanzando, vamos a ver la afectación en relación a la marcha. Entonces, hay situaciones automáticas que nosotros no pensamos. Yo no pienso, yo no planifico cómo me voy a parar, cómo voy a caminar, cómo voy a dar avance en mi extremidad. No, eso ya sale automático. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una situación de aprendizaje, de engramaje y todo mi sistema va a hacer que yo pueda reproducir mi marcha en forma automática. A un paciente con Parkinson, yo le digo que se pare, está sentado y se pare, no puede hacerlo. ¿Y qué problema tiene? Y hay una serie de conexiones donde el paciente olvida esos automatismos, donde el paciente no es capaz de regular, no es capaz de poder salvar una barrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos eso en un paciente con Parkinson cuando ya son los estadios más avanzados, en un paciente con Alzheimer, donde teóricamente no debería haber problemas motores, pero cuando ya estamos en una edad avanzada, sí, su forma, la disociación de la cintura, la longitud de sus pasos se ve afectada, porque ese automatismo ya se ve afectado y porque uno ya no es capaz de regular su marcha en diferentes situaciones y ya no tiene esa motivación para poder, ese objetivo en relación a poder hacer marcha. Bien, doctora, muchas gracias. Al parecer no tenemos más consultas. Antes de concluir esta actividad, queremos expresar nuevamente nuestros más sinceros agradecimientos por su valiosa participación, por compartir generosamente sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Asimismo, agradecemos también a cada uno de los asistentes por acompañarnos esta noche y ser parte de este espacio académico. Finalmente, los invitamos a participar del Congreso AMLAR Punta Cana 2026, que se realizará del 6 al 11 de octubre del 2026, bajo el lema Unidos por la función de la evidencia a la acción. Los invitamos también a seguir en las redes oficiales de AMLAR para mantenerse informados sobre las próximas actividades y novedades del Congreso. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes.